Bien, listo. Entonces, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con el estudio del capítulo 7, continuando con nuestro estudio bíblico. Entonces, vamos a entregar este tiempo en oración al Señor. Bueno, Padre amado, mi Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos permite reunirnos una vez más, Señor, para estudiar tu palabra, para estudiar este libro maravilloso que nos has puesto en las manos para poder edificar nuestro ministerio de educación en el hogar, educación de nuestros hijos, crianza de nuestros hijos a la manera bíblica. Señor, te damos gracias por todos los consejos que tú dispones en tu palabra, los principios, los preceptos, los mandamientos, todo lo que tú, Señor, todas las verdades que has dejado escritas en tu palabra, que en este momento están iluminando nuestro entendimiento para que nosotros podamos realmente renovar nuestra mente con tu palabra, reorientar la forma como estamos educando y creando a nuestros hijos y poder tomar las medidas necesarias, Señor, con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Mi Señor, te pedimos que nos des la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento para poder recibir todos estos conceptos, estas ideas, Señor, que tienen sustento en tu palabra, para que podamos realmente hacer un cambio, Señor, tomar medidas para que realmente nosotros podamos tener las herramientas necesarias para criar a nuestros hijos conforme a tus principios, Señor. Sabemos que el fruto lo recogeremos en el momento en el que tú lo tengas destinado, Señor, pero nosotros queremos ser diligentes, Señor, en hacer lo que tenemos que hacer. Te pedimos que nos des esa fortaleza, Señor, para cambiar la forma como hemos venido haciéndolo hasta el momento y que tú, Señor mío, nos permitas poner en práctica todo este conocimiento. Señor, te entrego este tiempo a todas las familias aquí representadas. Señor, bendícelas a cada una de ellas. Gracias porque tú has puesto en sus corazones tanto el querer como el hacer para estar aquí, destinar este tiempo, para estudiar, para confrontarse, porque a veces no es fácil esta confrontación, Señor. A veces nos sentimos confundidas, perdidas, con tanto temor, con tantas dudas si lo estamos haciendo bien o no, pero tu Espíritu Santo nos guía, Señor, a toda verdad y tú eres fiel, Señor, para darnos una salida oportuna a todos esos problemas y dificultades que estemos viviendo al interior de nuestros hogares con la crianza y la educación de nuestros hijos. Señor, gracias por todas las familias que están aquí, Señor. Te pido que nos sigas dando de tu sabiduría cada día, Señor, tu fortaleza, tu ánimo, tu gracia, tu gozo, Señor, tu paciencia, tu amor, Señor, cada día para poder impartir en nuestros hogares a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra familia, Señor. Que este tiempo nos permita entender, Señor, renovar nuestra mente con tu palabra y la ponemos en tus manos, que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. Bueno, entonces, mm, vamos a iniciar con este tiempo. Continuamos con nuestro libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, recordando nuestros encuentros. Aquí está los nuevos horarios que estamos implementando de 5 a 5:40 con las familias que pudieron conectarse. Y ya empezamos el tiempo de estudio hasta las 6:45 más o menos, o 7 a más tardar, si el tiempo nos rinde con la ayuda del Señor. Bueno, y recuerden que en el canal Homeschooling Cristocéntrico se suben las grabaciones, también las pueden compartir con personas que ustedes consideren que les puede servir toda esta información. Bueno, entonces los capítulos que vienen a continuación son ya cada vez van siendo como más específicos, más prácticos, con casos más puntuales. En este capítulo vamos a estar viendo los métodos no bíblicos, específicamente qué estamos haciendo o qué podríamos estar haciendo
¿Qué métodos podríamos estar usando que no son bíblicos? ¿Mm? Y los vamos a evaluar pues de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Listo? Y luego ya en la próxima semana, pues vamos a estar enfocándonos en los métodos bíblicos, cuáles son, cuál es esa forma correcta, adecuada, bíblica, enfocada en principios, cómo nosotros debemos enfocar la educación y la crianza y la disciplina de nuestros hijos. Entonces, el día de hoy es básicamente exponer esos métodos y esas formas que podríamos estar nosotros usando y confrontarnos fuertemente frente a lo que estamos haciendo. Creo que va a ser un tiempo de mucha confrontación, pero no nos desanimemos. No nos desanimemos porque hay esperanza, siempre hay esperanza en el Señor y damos gracias por este tiempo que podemos ser cuestionados frente a lo que estamos haciendo y tomar medidas para cambiar. Entonces, pues, la primera reflexión que quiero poner aquí para iniciar es que de repente en nuestra cultura estamos como acostumbrados, ¿no? En la cultura, a que por todos lados encontramos diferentes tips, consejos, ideas que los expertos, entre comillas, están todo el tiempo, pues informando al mundo acerca de la forma correcta, las estrategias correctas para criar hijos juiciosos, obedientes, talentosos, etcétera, etcétera. Hay consejos y tips por todos lados. Pero, pues la realidad es que nuestra cultura no nos da modelos bíblicos. Por esa razón, pues los objetivos bíblicos demandan una propuesta bíblica para ser alcanzados. Entonces necesitamos partir del hecho de que, primero que todo, no podemos ignorar los métodos que la cultura nos está bombardeando todo el tiempo. No podemos ser indiferentes, porque el método es tan importante como los objetivos de crianza. ¿Sí? Si nosotros podemos tener determinados objetivos muy altruistas, muy profundos para la crianza de nuestros hijos, pero ¿qué métodos estamos usando para lograr estos objetivos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y nos vamos a hacer el día de hoy. Porque definitivamente Dios nos habla tanto de los métodos como de los objetivos en su palabra. A veces pensamos que pues están los objetivos, que son como los principios, que de repente podemos identificar fácilmente, pero no sabemos a veces qué métodos, qué estrategias usar para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, pues vamos a partir del hecho de que necesitamos identificar esos métodos no bíblicos para poder luego darle cabida, ¿sí? A esa forma correcta que Dios nos está pidiendo en su palabra que debemos educar y crear a nuestros hijos. Entonces, Ted Tripp en el libro nos habla de 6 métodos, nombrados de una forma muy, pues como en un lenguaje muy casual, no tienen el gran nombre todo psicológico, técnico, pero es interesante porque los podemos entender muy bien. Entonces, el primer método es el método no me fue tan mal. Ya vamos a ver cada uno. Primer método, no me fue tan mal. Segundo método, el método de la psicología popular. Tercero, el método de la modificación de la conducta. El cuatro, el método del emocionalismo. Quinto, método de la corrección punitiva. Sexto, método del eclecticismo errático. Entonces, vamos a ver uno por uno desde 3 dimensiones o 3 aspectos. Primero, ¿qué es lo que hacen los padres en ese método? Segundo, ¿en qué consiste? Pues muy generalmente en qué consiste el método. Y tercero, ¿por qué no funciona ese método? ¿Listo?
Estas propuestas tienen una cosa en común. La mente humana es la norma. ¿Mm? La fe en la mente humana como un punto de referencia es suficiente en sí misma y está implícita en cada uno de estos ejemplos o de estos métodos, dice el autor. Entonces, pues, por esa razón necesitamos tener una orientación hacia lo bíblico, porque las propuestas humanas, o como hablamos también el enfoque humanista, sabemos pues que está enfocado en ideas humanas, pero eso es algo también natural del ser humano, porque Dios nos ha dado mente, ¿verdad? Para que produzca ideas y cuando la mente no está llena de la palabra de Dios, llena de la cosmovisión bíblica, pues de manera muy natural se va a sentir orientada, inclinada, arrastrada por cualquier idea que tenga sentido, que tenga lógica, que nuestra mente la pueda razonar, la pueda entender y la pueda aplicar. ¿M? Entonces, aunque estos métodos aparentemente pues tienen sentido y tienen un fundamento, tienen una filosofía, tienen una argumentación detrás, están arraigados, están extraídos de ideas humanistas que provienen de la mente humana, del razonamiento humano. Y ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema, porque precisamente es todo lo contrario lo que el Señor nos pide que hagamos cuando nosotros estamos en sus caminos y hemos tomado la decisión de caminar en su palabra y conforme a sus principios. ¿M? Y lo primero que el Señor nos pide es obediencia. Tenemos que obedecer su palabra, ¿sí? Por eso necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para que esas ideas humanas que todo el tiempo nos bombardean de afuera y nuestra propia mente los produce solitas sin mayor esfuerzo, entonces puedan ser confrontadas por lo que Dios dice y empezar realmente a producir un cambio en nuestra conducta, en nuestra actitud, en nuestras acciones con nuestros hijos. Y es lo que estamos esperando en ellos, ¿verdad? Todo el argumento que hemos estado aprendiendo y estudiando acá es que el corazón nace toda la conducta humana, los malos pensamientos, las malas actitudes, todo nace del corazón. Entonces vamos a empezar como padres, nosotros, antes de, eh, pues lo esperamos de nuestros hijos, esperamos un resultado en ellos, pero debemos empezar como padres confrontando qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, que tiene que ser eliminado, borrado, para poder darle espacio a lo que dice el Señor en su palabra y poder obedecer su palabra como Él nos lo pide. Entonces, por esa razón, vamos a empezar a ver estos métodos y a cuestionarnos a ver cuál de todos ellos es el que más ha influido en nuestra crianza o cuáles. ¿M? Bueno, el primero, como veíamos, es el método no me fue tan mal. Entonces, básicamente, ¿qué ha hecho este padre? ¿Qué hacen los padres que adoptan este método? Bueno, básicamente, dice acá, perdón, voy a quitar esto que me obstaculiza. Dice que ha aceptado y empleado sin cuestionar el método de crianza que sus padres usaron. ¿Mm? Este método usualmente lo usan los padres cuando, pues de una manera como muy natural, o lo usamos. De una manera muy natural, es algo que sale espontáneamente sin que tengamos que esforzarnos nada, ¿sí? Cuando estamos cansados, estresados, agotados, como dice aquí, hartos, de pronto el dicho que dice de la repetición, de la repetidera, de todas aquellas circunstancias que a veces rodean nuestros procesos de crianza con nuestros hijos. Entonces, entramos a amenazar, gritar, golpear a nuestros hijos por la frustración que tenemos, ¿verdad? Incluso, dice también el libro,
A veces esto se hace en el nombre de la disciplina bíblica. ¿M? Cuando echamos mano, ¿sí?, de esas estrategias bíblicas o de esas palabras, esos versículos bíblicos, entonces ahí sí cogemos ese versículo y decimos, el niño hay que disciplinarlo, hay que corregirlo con vara, entonces nos desfogamos esa ira, esa frustración en nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque no, también nos refugiamos en los argumentos de que no podemos ser padres permisivos y no podemos dar pie a la indisciplina, a la necedad, a la desobediencia. ¿M? Porque al fin y al cabo así lo hicieron con nosotros. Nuestros padres usualmente, em, porque pues por generaciones se ha manejado como esa forma de crianza, ¿no? Aquellos dichos de que la letra con sangre entra y que pues hay que usar el método de la chancleta y todo eso que a veces uno se ríe, pero esto es algo que viene de generaciones anteriores. Nosotros pudimos haber vivido esto, pero lo que nos vivieron nuestros padres muy probablemente es el doble de duro y de difícil y de antibíblico, ¿sí? Que lo que nosotros pudimos haber vivido. Entonces, aún en generaciones cristianas también, este tema se ha manejado mal y se ha venido manejando mal. ¿M? Pero entonces, el punto es que los padres que usan este método simplemente no se detienen a evaluar si la forma como sus padres los corrigieron y los disciplinaron era bíblico o no. ¿M? A pesar de que puede que les hayan dicho que era bíblico porque recitaban un versículo, los que son hijos de padres cristianos de pronto, ¿sí? Pero mm, aún así es necesario de evaluar si la forma como lo hicieron era bíblica, ¿sí? Tampoco esos padres no han evaluado si tuvo algún impacto positivo en ellos y en nosotros como padres, ¿m? Sino que ha inferido, papá ha inferido que el método no era tan malo porque al fin y al cabo sobrevivió. ¿M? Entonces decimos, pues aquí estoy yo bien, soy una persona normal, soy una persona que es útil a la sociedad, no mato a nadie, no he matado a nadie, no soy un delincuente, no estoy haciendo cosas terribles y aquí estoy yo muy bien, ¿cierto? Esto es un argumento muy común, muchos de nosotros lo decimos, ¿sí? Pero la realidad es que este método está basado en la confrontación agresiva y el abuso, muchas veces. ¿M? Y también en un término opuesto, en la permisividad y la indulgencia. Entonces, aquí nosotros nos vamos a ubicar tanto qué fue lo que hicieron con nosotros, ¿sí? Si la crianza que tuvieron con nosotros estuvo basada en el autoritarismo, en el abuso, en el maltrato, ¿sí? Físico, psicológico, emocional, o todo lo contrario. Nos dejaron hacer lo que nosotros quisiéramos, papás completamente indiferentes, metidos en sus cosas y básicamente eran completamente indulgentes con cualquiera de nuestras demandas. Entonces, nosotros nos encontramos aquí reproduciendo esos mismos modelos, ¿sí? Bien sea autoritarismo y maltrato con nuestros hijos o permisividad. ¿M? Eh, la idea es que nosotros podamos pensar también por qué razón es que estos métodos no funcionan y más adelante vamos a estar viendo por qué estos métodos realmente no funcionan. El siguiente es en la psicología popular. La psicología popular, pues es básicamente lo que se escucha comúnmente y hoy en día se escucha por todos lados, libros, videos, revistas, ¿no? Entonces, básicamente
En la psicología popular, los padres hacen tratos con sus hijos, haciendo uso del poder como adulto para sobornar de manera que se produzca la conducta que se desea ver en el hijo. Perdón un segundo. Listo, estaba prendiendo una luz. Entonces, aquí lo que el padre busca es esto, ¿sí? Realmente se basa también en el soborno. Entonces, el padre asume que si soborna o hace contratos con sus hijos, va a lograr el comportamiento deseado. Todo lo que se necesita es ser creativo para encontrar un soborno efectivo según los intereses de sus hijos. Entonces, tenemos un ejemplo que nos dice el libro. Si tu hijo no limpia su habitación, pues cada semana que él mantenga su habitación limpia, cómprale un juego nuevo de su gusto o regálale dinero. Es un ejemplo de este método que es pues, muy común también. Y esto es algo que los padres a veces hacemos, por eso se llama psicología popular, ¿no? Porque es como lo que la mayoría de personas hacen eh, por lógica, por su propio razonamiento, que si lo sobornas, si le dices que le vas a dar tal cosa, pues él lo va a hacer, ¿sí? Pero este método se basa pues en estas dos cosas, sobornos, contratos y básicamente en el interés propio. Entonces, el interés propio es básicamente que la centralidad en sí mismo. ¿M? El niño, pues todo lo que hace es básicamente para conseguir sus objetivos, ¿sí? Para conseguir esa cosa material que los padres le van a dar y esa es la motivación que él tiene para obedecer o para hacer lo que los papás están pidiendo. Entonces, es el interés propio, tanto de los padres como de los hijos. ¿Por qué es un error? Pues porque el niño aprende a encontrar atajos y nunca va a entender las razones bíblicas para tener integridad y responsabilidad. Entonces, este método realmente no produce ningún resultado, ni ningún cambio, ni ninguna transformación interna. No hay un razonamiento de esos principios bíblicos, sino simplemente el chico, de una manera pues muy astuta, aprende a lograr sus objetivos para poder lograr lo que él quiere y aparentar que está haciendo caso a sus padres. Pero realmente lo que queremos es desarrollar integridad y responsabilidad y estos métodos no lo van a conseguir. Bueno, vamos entonces a ver el siguiente. El siguiente es el método de modificación de la conducta. También es un método, pues ya más especializado en términos de que pues han habido estudios y hay un trasfondo atrás como pseudocientífico donde se ha investigado y los psicólogos desde diferentes perspectivas y especialidades pues han concluido que funciona y que es bueno y han desarrollado diferentes estrategias para aplicarlo. Entonces los padres que se enfocan en el método de la modificación de la conducta básicamente, se enfocan en que si el hijo cumple con una tarea asignada, se le da una recompensa. Y si falla, se le quitan algunos privilegios. Y el padre espera que el hijo responda a las recompensas y a las privaciones teniendo una buena conducta. Entonces, pues aquí el autor especifica en el libro y podríamos todos sentirnos identificados con eso, y es que no estamos en contra de alabar a los niños cuando hacen algo bueno, pero sí, dice aquí el autor, rechazo la idea de que los niños deben ser recompensados cuando cumplen con sus responsabilidades normales. Hay cosas que todos tenemos que hacer porque es una responsabilidad natural que hace parte de nuestra
interacción con el mundo, de nuestra convivencia con el mundo y no nos tienen por qué recompensar por eso. Eh, un ejemplo, ¿cierto? Tender la cama. Nosotros como adultos, nadie nos está recompensando porque tendemos nuestra cama por la mañana, ¿sí? Es una lógica, pues, que podemos también compartirla con nuestros hijos. Es un deber, es un buen hábito, es una responsabilidad. Estamos formando nuestro carácter, estamos aprendiendo y adquiriendo hábitos sanos para nuestra vida. Pero ¿por qué nosotros entonces, para lograr eso que tanto anhelamos y que a veces luchamos con que nuestros hijos tiendan la cama, tenemos que recompensarlos? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, claro, pues el enfoque de modificación de la conducta dice pues que esto va a hacer pues que este acto sea repetitivo, se logre y se consolide. Pero esto realmente a largo plazo es falso. El niño siempre va a esperar y va a seguir esperando su recompensa, ¿sí? Y en el momento en que no haya recompensa, pues simplemente ya no lo hace, no lo va a querer hacer o va a querer manipular o negociar otra recompensa, en fin. Entonces, ese fundamento y ese argumento con el que venden esto no funciona realmente, con el que se va a consolidar un hábito con la repetición. Esto no funciona. Entonces, este método está basado en, pues básicamente recompensar la conducta buena e ignorar y castigar la mala. Entonces, definitivamente este método, pues, no funciona, no es un método que realmente produzca un cambio y una transformación, ¿m? Porque cualquier cosa que forme la conducta, forma el corazón. Entonces, sí, claro, tú vas a conseguir el resultado, vas a hacer que tu hijo tienda a la cama todas las mañanas. Estás formando su conducta, pero al mismo tiempo estás formando su corazón, estás orientando su corazón hacia algo. ¿M? En este caso, el corazón se forma para la codicia, intereses egoístas y el trabajo por recompensa. Se apela a la codicia porque el hijo vive una vida impulsada por sus deseos. Y esto es algo que confronta, ¿verdad? Porque realmente muchos de nosotros fuimos criados así y nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta en la vida, nos hemos dado cuenta en este camino con el Señor, que hemos tenido que vivir las consecuencias y Él nos ha disciplinado y nos ha enseñado una lección trascendental e importante en nuestra vida por precisamente actuar así. ¿M? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a replicar esto con nuestros hijos? De repente no lo hemos relacionado con un asunto de crianza, ¿sí? De cómo lo hicieron con nosotros y por lo cual estamos reproduciéndolo, ¿sí? Y nos parece, y lo hacemos de forma automática. Pero definitivamente este método es un error y no produce un resultado profundo. Bueno, vamos a ver entonces por qué razón es un error. Bueno, ya habíamos hablado que se apela a la codicia. ¿M? El tercero dice, los niños se convierten en manipuladores del sistema. Ellos son vivos, ¿sí? Y realmente van a buscar la forma para evadir su consecuencia, para evadir el castigo, para de repente, a través de engaños y mentiras, conseguir su recompensa. ¿M? Entonces, nada, es un error porque nuestros hijos van a aprender a manipular y no solamente en este contexto, sino lo van a hacer en otros momentos y en otros contextos de la vida. Porque cuando la madre o el padre no está presente para supervisar la buena conducta, entonces no tiene sentido ser bueno o hacer lo correcto. Esta es la lógica que estamos sembrando en el corazón, en la mente de nuestros hijos, cuando nosotros usamos este método. ¿M? Siempre van a estar esperando esa recompensa por ser buenos, por hacer lo correcto, ¿sí? Entonces van a siempre estar necesitando esa
supervisión, ese policía al lado, no se va a sembrar un buen hábito basado en un principio, sino que siempre hay un interés de por medio. Los incentivos, y aquí vamos a pensar en esa perspectiva bíblica tan importante, y es que desde la perspectiva bíblica, los incentivos y la recompensa no es un fin en sí mismo, sino es el resultado de obedecer a Dios. Si nos ponemos a pensar en nuestra vida, cómo el Señor nos ha tratado y nos ha forjado y nos ha formado nuestro carácter, ¿m? Nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. Ese camino de obediencia es difícil, es sacrificial, ¿m? Pero la recompensa viene después. Y es la recompensa y es la bendición por la obediencia. Por eso, Dios, que conoce nuestros corazones, nos llama a una conducta recta con el propósito de honrarle a Él. Entonces, el propósito que debe nacer de nuestro corazón para hacer lo bueno y para hacer lo correcto es el amor a Dios, el amor al Señor, porque Él dice que si le amamos, obedecemos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, asimismo, debe ser el propósito que nosotros tengamos en la educación y crianza de nuestros hijos. Y es lo que deberíamos sembrar ahí, en sus corazones. Y definitivamente este método, aunque produce resultados muy efectivos a veces, no es un método que produzca una transformación profunda e interna en el corazón de los niños. Aquí en el libro ponen un ejemplo interesante. Entonces, para aplicar el método conductual, dice que cada vez que los niños respondían a algo de manera correcta, los papás escribían el nombre del niño en un papel y lo ponían en un frasco. Si el niño se cepillaba los dientes, ayudaba con los platos, limpiaba su habitación, ponía la mesa o hacía cualquier cosa meritoria, su nombre iba al frasco. Si hacía algo malo, su nombre era retirado del frasco. Al final de la semana, uno de los nombres era sacado al azar del frasco y el niño ganador recibía un regalo. Los niños aprendieron el objetivo del juego, poner sus nombres en el frasco el mayor número de veces posible. Mientras más veces pusieran su nombre en el frasco, mayor eran las probabilidades de ganar esa recompensa tan anhelada. Entonces, pues definitivamente si nos ponemos a pensar y vemos aquí el resultado en el libro, pues el método funcionó divinamente, a la perfección. Fue una herramienta efectiva y hasta divertida. Y yo creo que nosotros como padres sentimos que estamos siendo creativos, interactivos, dinámicos, nos inventamos cosas y esto es algo que aparenta ser muy bueno. Pero lo que estamos realmente haciendo aquí, en este ejemplo que ponen acá, es, concluimos que sí le enseñó algo a los niños, claro que sí les enseñó a ser egoístas. ¿m? Y hacer las cosas por los motivos equivocados. Eso es lo que realmente produce este método de crianza, la motivación incorrecta. Entonces, bueno, los niños también aprenden a manipular el sistema, como lo vimos acá, porque este método no trabaja en el corazón. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente método, que es el emocionalismo. El emocionalismo, que aquí a veces también nos identificamos. Entonces, ¿qué ha hecho este padre? Apela al miedo, se enfoca en manipular el sentido de bienestar emocional del hijo. Usa frases como me hace sentir muy mal cuando me hablas así, estás hiriendo mis sentimientos, o cada vez le podemos ir subiendo más el tono, eres una vergüenza para mí, aléjate, no te quiero ver, te odio. Dice que este método, en este método muchos padres usan este tipo de frases a veces producir, porque cuando hablamos de emocionalismo no estamos solamente hablando de sentimentalismo, así como de tristeza, llanto, no.
La ira también es una emoción, ¿sí? Una frase como aléjate, te odio, sale pues del emocionalismo también, ¿sí? De la ira, de la rabia que se siente en ese momento. Entonces, este método, ponen un ejemplo también concreto y les voy a leer. Es el caso de una mamá, bueno, dice que Ted Tripp se encontraba en un aeropuerto y vio una conversación entre una mamá y su hija. La niña estaba súper necia, eh, malhumorada, quejándose, era implacable, dice que era la niña. La mamá, exasperada, acometió contra ella y le dijo, estoy harta de ti, te odio, lárgate. Encuentra a otra persona a quien le grites, no te quiero, no te soporto, fuera de mi vista. Sus gestos afirmaban cada una de sus palabras. Pueden imaginar cómo esa mamá estaba mirando a su hija y, y con su lenguaje corporal, ¿no? Al decir esto, ella tomó sus cosas y se alejó de su hija. La pequeña niña no pudo haber soportado esta lucha de poderes en circunstancias, que pudo haber soportado la lucha de poderes en circunstancias normales, pero aquí en un aeropuerto extraño se aterró. Entonces la niña se acercó a su madre y le dijo, lo siento, mamá, te amo. Vete, le dijo la mamá, no te conozco. Lo siento, mamá, dijo la niña más desesperada todavía. Lárgate, te odio, le volvió a decir la mamá. Y en ese momento dice que The Trip pues tuvo que subir y abordar su avión y básicamente cuando volteó a mirar, lo último que vio la niña rogándole a su mamita, ¿sí? Y su mamita reprochándole y regañándole. Entonces, a simple vista uno diría, wow, surtió efecto. La niña se transformó. Estaba grosera, gritona y de repente estaba diciéndole a la mamita que lo siente y que la ama. O sea, este método es súper efectivo, diría uno, ¿no? Y a veces cuando nosotros lo hemos usado, probablemente no con tanto nivel de agresividad como se ve aquí, pero de repente lo hemos usado, claro que funciona cuando apelamos a las emociones y le hacemos ver a nuestros hijos que nos estamos sintiendo muy mal y muy triste y algunas veces algunas mamás hasta lloran y todo eso y los niños, claro que lo primero que hacen, abrazan a la mamá, ¿sí? De repente ya... em, y le piden perdón y etcétera, ¿no? Entonces, aparentemente este método funciona. Lo estamos viendo acá, pero ¿en qué está basado? Pues está basado en la manipulación emocional, básicamente, ¿m? En el aislamiento emocional muchas veces, también cuando pues ya estamos tan exasperados que decimos no te quiero ver, ¿cierto? Entonces, aislamiento emocional, avergonzar al niño, porque todas estas cosas lo hacen sentir mal, lo hacen sentir avergonzado, porque este es otro enfoque, y la enajenación y alienación emocional. Entonces, avergonzar al niño es otro método, y aquí ponen un ejemplo, y es básicamente un papá que obviamente se sentía molesto porque su hija tenía una posición muy importante en la comunidad, entonces su hija lo avergonzaba y ella y le reclamaba a su hijo y la amenazaba porque sus acciones podían arruinar su reputación como líder comunitario. ¿Mm? Entonces, su padre usaba la vergüenza, la humillación para controlar las pataletas de su hija y evitar que lo avergonzara en público, ¿verdad? Mm, entonces, pues este tipo de estrategias no funcionan y antes pueden ser muy contraproducentes. Otro ejemplo del aislamiento emocional, y ponen aquí el caso, una familia que no estaba de acuerdo con la disciplina física, ¿sí? Porque decía que era muy cruel, muy agresiva, pero la familia usaba la estrategia de sentar a la niña en una silla en medio de la sala por un periodo de tiempo determinado
¿sí? Y mientras la niña está sentada en la silla, nadie podía hablar con ella ni tener ningún contacto con ella. La niña era aislada de la familia, la cual pues, sigue en sus actividades normales como si ella no estuviera presente. La ignoran por completo. Y dice aquí que al preguntarle a la niña qué cosa le entristece más, la niña de 7 años respondió: lo que me pone más triste es cuando estoy en la silla y mi padre está en la casa y no me dirige la palabra. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues este método no es menos cruel que la disciplina corporal. ¿M? Este método es cruel y también es completamente antibíblico, porque la niña no está aprendiendo a comprender su conducta y su comportamiento para poderlo cambiar. Eso no produce ninguna transformación. No está aprendiendo a discernir absolutamente nada, ¿no? Entonces, estos métodos, bueno, ya vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Por qué no funciona? Porque no es un método correcto, adecuado. Pero el último es la enajenación y alienación emocional. Y esto ya raya con el abuso, con el maltrato infantil, ¿sí? Mm, y yo me ponía a pensar, porque yo decía, ¿qué significa enajenación y alienación? No lo tenía como muy claro y busqué su significado. Y dice así: enajenación es la acción y efecto de enajenar o enajenarse. Bueno, este verbo hace referencia a transmitir a alguien el dominio de algo, sacar a alguien fuera de sí, privarse de algo o apartarse del trato que se tenía con alguien. La noción de alienación ayuda a explicar qué se entiende por enajenación. O sea, alienación y enajenación son un sinónimo. ¿M? Se trata del fenómeno o la circunstancia que priva al individuo de su propia personalidad y anula su libre albedrío. El sujeto enajenado o alienado no puede actuar por su cuenta, sino que se encuentra dominado y controlado por aquello que ordena una persona o una organización. En última instancia, la enajenación mental, emocional, psicológica puede producirse por la presión que un individuo siente respecto a los mandatos en las imposiciones de otro. Esto se ve algo terrible, ¿verdad? Esto ya entra a otro nivel, pero hay que pensar hasta qué punto nosotros estamos haciendo con nuestros niños, usando estrategias con ellos en los cuales estamos privando, como dice acá, al individuo, ¿sí? Al niño del desarrollo de su ser, porque nosotros necesitamos ver ellos, dejarlos ser para poder trabajar en su corazón. ¿M? Y ahí es cuando entra la orientación de la crianza basada en el Evangelio. ¿M? Cuando nosotros le damos al niño la oportunidad de ser y de que saque eso que hay en su corazón, y luego entramos a trabajar en eso con amor, con diálogo, con comprensión, llevándolos a la cruz de Cristo, pues ahí es donde vamos a obtener un resultado y un fruto y ellos van a entender luego más adelante el Evangelio. Pero todo lo contrario es cuando entramos a hacer esto, enajenación y alienación de su mente, de su corazón, ¿sí? Con imposiciones, con una manipulación emocional y psicológica que en algunos casos puede llegar a considerarse más maltrato infantil. Y en algún momento estuve leyendo sobre padres narcisistas y hay muchas características que de repente han sido como muy socialmente aceptadas y comunes. De repente uno ve características también en los padres de uno, que en su momento no le parecieron, pues nunca había uno pensado que tenía un trasfondo de un desorden, de algo que no está bien a nivel mental y conductual, pero definitivamente sí. Y todas estas características de una crianza emocionalista es muy peligrosa, ¿sí? Porque las otras
al fin y al cabo se enfocan muy en la conducta, en estrategias, en juegos, en dinámicas, en cosas, en herramientas, tableros de recompensas y todas estas cosas. Pero el emocionalismo, la estrategia y el método de usar esta influencia y la manipulación emocional es de las que más daño provocan los niños. Imaginemos ese contexto de esa niña en el aeropuerto, ¿sí? Es realmente algo muy grave que un papá pueda controlar el comportamiento de su hijo, haciéndolo sentir de esa forma. ¿M? Es algo muy grave. ¿Por qué es un error? Porque el llamado no es a obedecer, el llamado que el niño tiene a obedecer no es para la gloria de Dios, sino para evitar una vergüenza o una humillación. Entonces, nuevamente, nos salimos del propósito que es hacerlo todo para la gloria de Dios, hacerlo todo porque amamos a Dios, hacerlo porque así como amamos a Dios, amamos a nuestros padres y les obedecemos, sino para evitar la vergüenza y la humillación. Evidentemente el corazón del niño está siendo formado, como veíamos en todos los métodos, el corazón del niño está siendo formado, su conducta está siendo formada, pero no a conocer a Dios, sino que está aprendiendo a responder al miedo paralizante de la alienación emocional. El niño termina endureciendo su corazón ante este método de disciplina, definitivamente. Y no solamente ante el método, sino ante los padres muchas veces. Crea un deseo de por vida de complacer a sus padres o por el contrario, de alejarse internamente para aislarse del dolor. Entonces, pues, este método nos cuestiona mucho, mucho porque de repente todo lo que esté relacionado con lo emocional se puede fácilmente hacer ver como algo bueno, sí, algo como que tiene una justificación real en que me generó un mal genio, me generó, tú eres el culpable de que yo esté enojada, tú eres el culpable de que yo esté irritada, tú eres el culpable de que yo esté llorando en este momento, de que yo me sienta triste, deprimida, desgraciada, en fin. Sí, nacen de las emociones y tienen una justificación aparentemente clara y evidente. ¿Mm? Pero definitivamente esto lo que hace es paralizar y endurecer el corazón del niño. Y aquí mirémonos a nosotras mismas, ¿sí? También si fuimos de alguna forma tratadas de esta forma, ¿no? Para que podamos pedirle al Señor su ayuda para sanar esto, para perdonar de repente y para determinar no seguir repitiendo estos modelos con nuestros niños, porque es bastante grave y complicada las consecuencias. Bueno, y aquí vamos al siguiente y es la corrección punitiva. La corrección punitiva, también de las más usadas por generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este papá que usa el método de la corrección punitiva? Usa la amenaza del castigo para controlar a sus hijos. Reacciona ante la frustración, golpeando, gritando o prohibiendo algo que al niño le gusta. Prohibir es una acción rápida, incisiva y simple. Por ejemplo, te prohíbo salir por un mes. Ve a tu habitación. Te prohíbo jugar computador en toda la semana. Por esto que no hiciste. Este es como el más común hoy en día, ¿no? Con este tema de los jueguitos de computador. Entonces, pues la corrección punitiva no es solamente el tema de la disciplina física, sino también las prohibiciones. Y dice aquí el autor, dice, yo no estoy en contra del uso bíblico de la vara, sino en contra de una reacción basada en la ira y la frustración. Cuando nosotros corregimos
Con ira y frustración, cuando nosotros usamos la vara con ira y frustración, ya deja de ser bíblico por muy escrito que esté en la Biblia en Proverbios. Entonces, definitivamente, este método de la corrección punitiva, así tenga la justificación de que en la Biblia dice, ¿cierto? Si no lo hacemos bíblicamente, pues ya no es bíblico. Y el propósito, este método, pues básicamente busca mantener al niño bajo control a través de la experiencia negativa del castigo. No busca hacer algo por el niño, sino en su contra, realmente. Y esto es algo que nos confronta, ¿no? Porque de pronto, si usamos el castigo físico con la varita, por ejemplo, entonces estamos haciendo algo por el niño, ¿sí? Pero si no lo hacemos bíblicamente, estamos haciendo algo en su contra y no funciona, ¿sí? Es ineficiente, es ineficaz. No va a producir el fruto que la Biblia promete, porque no lo estamos haciendo bíblicamente. El método punitivo de la prohibición es el más usado universalmente por la facilidad, ya que no requiere de una interacción constante o de un diálogo continuado. Entonces, pues, si lo vivimos con nuestros padres o si lo hemos hecho, ¿qué tan fácil es coger y dar una palmada? Y ya queda paralizado el niño, quietico, ya se comportó, ¿cierto? Aparentemente es muy fácil. O cualquier otra cosa que se pueda usar. Aquí sale el niño que le están jalando la oreja o que le están haciendo el pellizco. Muchos de nosotros pudimos haber vivido todas estas cosas, ¿cierto? Y que si funciona, funciona, claro. Nos quedamos quietos inmediatamente, ¿cierto? Por eso es el más usado, porque es fácil, sencillo, rápido, simple, ¿sí? Y no requiere tiempo. El tiempo para dialogar, para conversar, para preguntar qué pasó, para preguntar por qué hizo eso, para hacer acuerdos, para reflexionar. No, simplemente se envía el mensaje o el grito o el golpe o el castigo o la prohibición y ya, listo. Se soluciona el problema. Bueno, ¿por qué es un error este método? Es un error porque el niño no está aprendiendo a hacer lo correcto, está aprendiendo a soportar y aguantar. Sus debilidades en el carácter no están cambiando. El niño sigue con sus mismos problemas internos del corazón. Y simplemente aprende a soportar y aguantar el golpe, el grito, y además aprende a adaptarse a la prohibición. Entonces, no juega a computar una semana. Ah, bueno, pues no es tan malo. Puedo pintar, puedo ver televisión, puedo salir a jugar con mis amigos. Entonces, pues no pasa nada, no es tan malo, ¿cierto? Los niños, dice acá, que dice en el libro que le salió filósofo el niño a Ted Tripp cuando le preguntó y a un niño de 10 años y el niño todo filosófico le contesta así, no es tan malo, si no dejo que eso me moleste, no es tan malo. Fíjese la lógica. Él ha aprendido a vivir bajo arresto domiciliario. Entonces, pues es muy sencillo y también no produce ningún cambio, no está aprendiendo a conocer lo engañoso que es su corazón, ni está aprendiendo los caminos del Señor porque no se le está guiando a Cristo. También es un error porque no evalúa qué está pasando dentro del corazón del niño, ni demanda la instrucción paciente o la exhortación. Lo que hablábamos ahorita. Bueno, ahora vamos a el último, eclecticismo errático. Bueno, voy a empezar por el final. ¿En qué está basado este método?
pues dice eclecticismo errático. Es errático porque varía mucho, porque es inconsistente, y es ecléctico porque toma de muchas fuentes. ¿Mm? Entonces, de repente, claro, el eclecticismo, entonces, coge una cosa, coge la otra, como una bola de nieve rodante que agarra más nieve, ideas y métodos se van añadiendo unos a otros en el camino. Entonces, el padre toma un tip de crianza de una revista, luego las estrategias de la psicóloga del colegio, luego escucha la enseñanza en la iglesia que habla de la vara de la disciplina y dice, ah, entonces yo voy a usarla, pero después la usa y dice, uy, no, esto como que no está funcionando, es muy tarde para usarlo o cualquier otra razón que crea que no le está funcionando. Entonces, de paso, también lo mezclo con prohibiciones y con soborno. Y la estrategia conductual de la silla en el rincón. Entonces, van mezclando y vamos tomando de aquí y de allá. Y esto lo que produce es básicamente más frustración en los padres. Los padres están atemorizados, deprimidos o iracundos, porque no saben qué hacer, usan esto y como que cree que no le funciona y luego va y usa este otro y se da cuenta que como que tampoco funcionó y que el niño sigue igual. Este eclecticismo errático, yo creo que es el que más nos caracterizamos, ¿no? Porque este toma de todo un poquito. Porque es un error. Porque confunde a los niños. O no saben lo que mamá y papá quieren en realidad. Y los niños nunca están seguros del sistema que está en vigencia en el momento. Entonces, pues hoy a mi mamá se le ocurrió la silla la silla de la esquina, luego le ocurrió quitarme el computador por una semana y de pronto en cualquier momento me dio un pellizco y de pronto después otro día, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sistema que está en vigencia en el momento? Nunca entienden cuál es el propósito de la corrección. Los niños perciben la desesperación e inseguridad de los padres, lo cual hace que los niños vayan aprendiendo a manipular, ignorar o burlar los diferentes métodos. Sencillo, los niños son muy inteligentes y uno cree que funciona, uno cree que está dando resultado, pero no es verdad. Ellos simplemente están manipulando, adaptándose, ¿sí? O burlando los métodos. La decisión sobre el método a usar depende de la circunstancia. Es un error. ¿Por qué? Porque depende del estado de ánimo del padre. Entonces, si el papá está como medio triste porque algo le pasó, entonces usa el método del emocionalismo y se pone a llorar y le dice al niño que su vida es lo peor, pues porque el niño es un necio. Y si el papá está como muy creativo, entonces se le ocurre aplicar el método de conductual, de las caritas felices en el tablero, no sé. O si el papá está como de mal genio porque discutió con la mamá, entonces le manda el grito o el golpe al niño, ¿cierto? Entonces, el método depende de las circunstancias y gira en torno al niño y al padre, a su condición actual. Lo que hay básicamente es que no hay coherencia, no hay consistencia, no hay claridad, ¿sí? No hay fundamento bíblico, por lo tanto, no produce un cambio profundo ni ninguna transformación en el niño. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a pensar y a evaluar ya para terminar. Vamos a evaluar qué ha logrado cada uno de estos métodos, qué ha logrado cada uno de estos métodos y vamos a mirar en un ejemplo puntual que se va a aplicar a todos los métodos y vamos a pensar si realmente ha logrado algo o no. Y es que vamos a imaginar que el niño no quiere hacer una tarea del colegio, ¿sí? Y vamos a aplicarlo a los diferentes métodos. En el método del soborno, la mamá le dice, haz tu tarea durante la semana y te llevaré a ver el partido de fútbol. En el método emocional, la mamá le dice, por favor, hijo, haz tus tareas. Me molesto tanto cuando no las haces que casi lloro. Y a veces me pregunto, ¿qué hice mal? O de pronto también le dice, he invertido mucho en tu educación y me hace sentir como si hubiera malgastado mi dinero. Cualquiera de los dos. El método punitivo. No hiciste tu trabajo, así que no puedes ver televisión por una semana. Y si fallas, mañana no podrás ver televisión por 2 semanas. Bueno,
Ahora el método de modificación de la conducta. Dice, por cada día que hagas tu tarea, voy a poner un papelito con tu nombre en el tablero o en el frasco. ¿Mm? Y al final de la semana te voy a llevar a comer helado o a comprarte el juguete que más quieres, ¿cierto? Método. El método no me fue tan mal. Entonces piensa una mamá o un papá. Si no hacía mi tarea, mi abuelo me daba un par de palmadas. No me hizo ningún daño, aprendí a hacer mi tarea y fui responsable. Entonces, Tran le manda la palmada al hijo y le dice al niño, cuando no hacía mi tarea, mi abuelo me dejaba solo y me daba una palmada y tarde o temprano aprendía mi lección. Por eso es tu problema, no el mío. A ver si aprende de una vez por todas. Ahí estoy añadiendo algunas cosas al contexto que plantean acá, pero es para que precisamente como que lo podamos entender en el lenguaje coloquial que nosotros usamos a veces también, ¿no? Bueno, y entonces aquí la pregunta es, nos pudimos ver el panorama completo, ¿verdad? En este ejemplo. ¿Qué ha logrado cada uno de estos métodos? Se espera que cada uno diera como resultado que el niño hiciera su tarea. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Y de repente lo logra, ¿sí? El niño hace su tarea, bien sea porque lo están sobornando, porque lo están manipulando emocionalmente, porque lo están castigando, porque le van a dar un premio o porque así es como se ha hecho por generaciones, así lo hizo mi mamá conmigo, mi abuela con mi mamá, entonces es como normal que así es como se haga. ¿Ah? Y evidentemente funciona, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo puedes pasar de estos métodos a la verdad preciosa y llena de vida, la que te dice que Dios envió a su Hijo para liberar a la gente del pecado? Los métodos anteriores no llevan al Evangelio. El corazón está siendo formado para alejarse de Cristo y su cruz. Entonces, yo saqué 10 puntos en esta última parte, donde nos pide que evaluemos los métodos que estamos usando. Evaluemos los métodos no bíblicos. Entonces, vamos a concluir 10 puntos. Primero, llevan a una crianza superficial, porque las necesidades profundas del niño son ignoradas. 2, funcionan por conveniencia, tanto de los padres como de los hijos. 3, pasan por alto el verdadero problema, el corazón. 4, producen niños superficiales que no saben identificar el porqué de sus reacciones, que divagarán por la vida sin nunca comprender las luchas internas que yacen bajo su conducta más constante. 5, el niño nunca llegará a la cruz de Cristo, pues es imposible entender el evangelio de la gracia desde la preocupación por la conducta o desde el enfoque en la conducta. Sexto, ignora el desarrollo del carácter. Los niños aprenden a tomar decisiones basadas en la conveniencia y no en los principios. 7, produce una distancia entre padres e hijos, porque ellos empiezan a entender las manipulaciones implícitas y explícitas. 8, la comunicación y la relación profunda se pierde. 9, se corre el riesgo que en la adolescencia los niños aprendan a ser más resistentes a la manipulación y al castigo y se conviertan abiertamente en rebeldes. 10, se corre el riesgo que en la adultez sean personas que tengan dificultades para ir a Cristo cuando se presenten los problemas de la vida y concluya que la vida cristiana no tiene sentido. Y aquí es cuando perdemos a nuestros hijos, ¿sí? Porque nunca han entendido realmente el Evangelio. Pudieron haber nacido en cuna cristiana, pero nunca han entendido qué sentido tiene ser cristiano. ¿Cuál es la influencia que Cristo obra en nuestra vida? Nunca la van a poder ver. De repente van a aprender, como muchos de nosotros aprendimos, a punta de disciplina del Señor, a punta de golpes, como diría pues también el dicho popular, porque el Señor nos está
guiando y nos está llevando, ¿sí? Pero nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, ¿sí? Y es lo que el llamado que estamos teniendo en este momento, para que ellos puedan entender y amen esta vida cristiana, amen a Cristo, amen un estilo de vida basado en principios bíblicos, porque realmente produce un fruto apacible de justicia que ellos van a ir viendo, percibiendo, sintiendo, lo van a ver palpable en sus vidas y luego ellos van a poder ser unos adultos realmente útiles en las manos del Señor. Bueno, todos en algún momento somos útiles en las manos del Señor porque Él tiene misericordia de nosotros y Él cumple sus planes y sus propósitos en nosotros, pero qué gran, qué gran avance que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos desde pequeños estas cosas. Evidentemente van a sufrir menos en la vida, aunque sabemos que el sufrimiento está implícito en la vida cristiana, porque de alguna forma necesitamos el sufrimiento para crecer, pero ellos van a poder tomar decisiones correctas, basadas en principios, los cuales van a traer bendiciones a sus vidas. Entonces, realmente vale la pena cambiar la forma como estamos haciendo las cosas. Entonces, concluimos, la única guía segura de crianza es la Biblia. Y 4 conclusiones finales. Esto se va a profundizar más en el siguiente capítulo, obviamente. Pero concluimos 4 cositas. Primero, la disciplina bíblica considera la conducta tratando el corazón. Recordemos cuál es la conclusión principal. El corazón determina la conducta. Por tanto, si trabajamos con el corazón de una manera bíblica, la conducta será afectada. Por eso debemos formar a nuestros niños para que ellos puedan entender e interpretar su conducta en términos de la motivación de su corazón. Bueno, segundo punto, la disciplina bíblica trata con la idolatría del corazón. Esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos seres humanos adoradores, fuimos criados para adorar. Nuestros hijos son criaturas de pacto, como dice aquí Ted Tripp. Y el corazón, dice la Biblia, que es la fuente de la vida. Por eso tratar con el corazón del niño de forma no bíblica es estimular la corrupción de su corazón como idólatra, proveerle ídolos funcionales alrededor de los cuales puede organizar su vida. Esto es terrible. Esto es algo que nos confronta mucho. Por eso cuando los expertos dicen que los padres deben encontrar lo que funciona al niño y usar esta estrategia, que es lo que funciona, lo que en realidad están diciendo o lo que estamos haciendo nosotros es que debemos encontrar los ídolos del corazón que moverán al niño a actuar de X o Y forma. Entonces debemos tener mucho cuidado porque yo creo que si lo vemos de esa forma nos aterramos. Nos aterramos y nos frenamos de usar todos esos métodos. Realmente lo que estamos es estimulando, alimentando, dándole ofrendas a esos ídolos para que motiven al niño, ¿no? A actuar como nosotros queremos que ellos actúen, ¿no? Entonces, cuidado con fomentar y eh, incentivar la idolatría en el corazón de nuestros niños. El punto 3 dice, la disciplina bíblica lleva a la cruz de Cristo, lo que hablábamos ahorita, y pues dice Ted Tripp que el Evangelio no es un mensaje para que hagamos algo nuevo, sino que es un mensaje para que seamos nuevas criaturas. Y todo eso es a través del regalo maravilloso de Dios, a través de Jesucristo. El Evangelio le habla a la gente como pecadores quebrantados y caídos, quienes necesitan un nuevo corazón. Y así es como nosotros debemos hablarles a nuestros hijitos, verlos con amor, con compasión, con misericordia, como el Señor nos ve a nosotros, ¿sí? Como pecadores, ¿sí? Caídos, quebrantados, que necesitan que el Señor cambie y transforme su corazón. Y ellos necesitan verse a sí mismos así. Pero no porque nosotros los estamos juzgando y señalando, ahora no les vamos a decir, son unos pecadores. No, ¿verdad? Nosotros les vamos con amor a mostrar ese pecado, a mostrar la raíz en su corazón y a que ellos supliquen la intervención de Dios en sus vidas para que les dé un nuevo corazón.
Dios produce cambios de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta con el enfoque de crianza bíblica. Y cuarto, la disciplina bíblica forma el carácter, que ya pues lo hemos visto y lo vamos a ver más a profundidad en pues, el próximo capítulo. Bueno, entonces aquí terminamos las preguntas que nos vamos a estar haciendo esta semana. Son las siguientes. Primero, ¿has pensado de forma minuciosa en lo que estás haciendo como padre o como madre? ¿Has sometido las cosas que haces y que dices en respuesta a tu hijo o al criterio de la Biblia? 2, ¿cuáles de los métodos no bíblicos has estado usando? ¿Puedes pensar en otros métodos y propuestas no bíblicas para la crianza que de repente estés usando? 3, ¿cuál es el problema que encuentras en estos métodos no bíblicos? Exprésalo con tus palabras. ¿Mm? Y bueno, vamos a resumir el mensaje del capítulo en una sola frase. Yo quisiera aquí que alguna de ustedes participara y me dijera qué es lo que debería estar en en los renglones que están acá. A ver si alguien me puede hacer la conclusión. ¿Cuál es qué es lo que debería estar aquí en tanto en el centro como en los renglones que están afuera del corazón? A ver, quien lo quiera decir, abre su micrófono. A ver, alguna que juiciosa que haya entendido el punto central. A ver, ¿están pensando? ¿No dan con el punto? Bueno, voy a leer acá. Hermana, ¿podría ser que debemos descartar los métodos no bíblicos porque ellos no están buscando trabajar en el corazón, ¿no? Porque como hemos aprendido que es el corazón el que determina la conducta, ¿no? Y muchas veces nos enfocamos en la conducta, ¿no? Y no realmente en el corazón que debemos, donde debemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? Y como usted también nos comentaba, llevarlos a la cruz de Cristo, ¿no? A veces, muchas veces nos enfocamos solo en la conducta y cuando estamos mal enfocados, pues, ¿no? Bueno, sí. Gracias, mi hermana. Algo que quieran complementar, que quieran más concretamente definir lo que va en cada uno de estos rengloncitos. Que es básicamente la frase central de lo que hemos visto y hemos aprendido hasta el momento. ¿Sí? Es una conclusión principal y fundamental hasta el momento. ¿Mm? Que resume el mensaje en una sola frase que en ese caso se va a dividir en este gráfico en en dos secciones, básicamente. ¿Mm? Bueno, entonces les voy a ayudar. ¿Listo? ¿O alguien va a abrir el micrófono para decir algo? ¿Pareció? Eh, yo, Melissa, creo que por ahí marcar en el corazón, no sé cuál será la frase, pero digo, marcar en el corazón de nuestros hijos a Cristo es mostrarle lo que es el amor sin condición y mostrarle lo que es la obediencia a pesar de nuestros deseos. Eh, es más o menos así como lo trabajo yo, a pesar de que me cuesta mucho y que a veces tengo como una mezcla de métodos que hoy me acabo de dar cuenta. Así que gracias por compartir hoy este capítulo y que me confronta, ¿no? También. O sea, no sé cuál será la frase, pero digo que Cristo sea el centro de esa corrección tanto en mi corazón hacia mis hijos y que ellos puedan aprender a grabar a Cristo en sus corazones.
Bueno, eso es una conclusión bien importante. Gracias, Araceli. Es una conclusión fundamental de lo que hemos visto hoy. Sí, pero es que aquí el libro nos está exigiendo demasiado, nos está pidiendo que resumamos el capítulo en una sola frase. No es fácil, ¿cierto? Aquí me están escribiendo por interno, por ejemplo, lo que dice por el chat de Zoom, el versículo de Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Y de ahí para abajo todo lo que dice el versículo, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Como que del corazón salen los malos pensamientos. El corazón salen bueno, esto también pues, se puede aplicar a este gráfico, pero evidentemente es tan sencillo y tan simple como una sola frase. Y lo vamos a ver acá. El corazón determina la conducta. Eso lo repetimos muchísimas veces, ¿verdad? Estás en este capítulo y en todos los capítulos anteriores. Y es la frase que resume este capítulo y que ha resumido todos estos estudios que hemos hecho hasta el momento. El corazón determina la conducta. Y lo pongo acá porque quiero que nos quedemos con esto aquí en la mente, que nos quedemos razonando esto, que nos quedemos reflexionando esto. Recuerden que lo determina la conducta para bien o para mal. ¿Sí? El corazón siempre es formado. Piensa hacia lo correcto, hacia lo incorrecto, hacia lo bíblico, hacia lo antibíblico. Y por lo mismo determina la conducta bíblica o antibíblica o hacia lo pecaminoso o hacia lo santo y lo bueno. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a estar reflexionando en esas preguntas. Igualmente las preguntas se van a enviar al grupo, como ustedes saben, y vamos a estar pensando y meditando en eso toda la semana. Nos vemos entonces en el próximo martes para poder conversar acerca de esas preguntas. Bueno, en este momento vamos a cerrar en oración y como siempre, los que necesiten retirarse se pueden retirar y los que quieran de pronto quedarse haciendo alguna pregunta o algún comentario adicional, pues vamos a quedarnos unos minuticos más para poder aclarar cualquier inquietud que haya. Bueno, pero vamos a cerrar por el momento en oración. Y me gustaría que alguna de ustedes pudiera dirigir la oración. No sé si, por ejemplo, la hermana Nancy Bejarano puede cerrarnos en oración. Mi hermanita Nancy. Sí, señora, buenas noches. Gracias. Bueno, una corta oración para darle gracias a Dios por este estudio del día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido, Señor. Gracias porque tu palabra se cumple en nuestras vidas, porque hoy hemos visto, Señor, a través de tu palabra, nos has redarguido, nos has enseñado, de alguna manera nos has confrontado a cada una de nosotras en nuestros hogares, con nuestros hijos, Señor. Y hemos podido ver muchas de las cosas en las que nos podemos estar equivocando, Señor. Pero sabemos que tú no solo te quedas en corregirnos, no solo te quedas en mostrarnos dónde estamos mal, sino que tu palabra siempre nos va a traer y nos va a guiar, Señor, en la manera correcta de llegar a ti, de llevar a nuestros hijos a tus caminos, Señor, y te doy gracias por eso, porque de manera especial me has hablado, me has mostrado, Señor, que no puedo quedarme en el error, que no puedo quedarme viviendo tampoco de lo que me ha pasado a mí y replicándolo en mis hijos, sino que en ti, Señor, tengo que ser nueva, tengo que renovar mi mente, tengo que renovarme, Señor, para poder honrarte a ti, Señor, y para que mis hijos sean para ti, amado Señor. Te doy gracias, Padre, te pido que sigas obrando en mí y en cada una de mis hermanas, Señor, y que esta enseñanza de hoy trascienda nuestros corazones y podamos digerirla, podamos
aterrizarla a nuestras propias vivencias, a nuestros hogares, Señor, y que seas tú guiándonos, Padre, para con nuestros esposos o cada una con sus hijos, buscar la manera de empezar a tener cambios, Padre, que no nos quedemos solo en teoría, amado Señor, sino podamos empezar a vivir tu palabra, amado Rey. Te alabo, Señor, te doy gracias por la hermana Melissa, gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado hoy para guiarnos en este estudio. Gracias, Padre, porque a través de ella es un instrumento que estás usando para formarnos, para enseñarnos, Señor, y para saber que en ti siempre hay esperanza, amado Señor, y que nos amas infinitamente y quieres lo mejor para nuestras vidas. Te alabo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, gracias. Gracias, hermana Nancy. Y bueno, creo que todos necesitamos un tiempo de oración personal. Ahora que terminemos este estudio, que podamos ir a los pies de Cristo, pedirle perdón, arrepentirnos por usar métodos antibíblicos que a la larga son pecaminosos, que al Señor no le agradan. Necesitamos, de repente hemos dicho, no, pero no es tan malo. Y sabemos que cuando nosotros decimos esto en cualquier aspecto de nuestra vida cristiana, con cualquier pecado, estamos pecando, estamos negando un pecado. Entonces, pues necesitamos ir a los pies de Cristo y pedirle perdón, pedirle que nos sane, que nos restaure, que nos ayude para que nosotros podamos abandonar estos métodos y empezar a hacer las cosas a su manera, que nos ayude. Entonces, tengamos ese tiempo de oración personal cada una de nosotras esta noche o en cualquier momento que encuentren el espacio para poder arrepentirnos de corazón y pedirle al Señor su ayuda. Bueno, mis hermanas, entonces nos despedimos. Gracias por su asistencia fiel y constante cada martes. Nos vemos entonces el próximo martes con el tema de... 7 de julio, Meli, porque el próximo martes es 20 de julio. Ay, gracias, Dianita. Sí, señora. Entonces el próximo martes no hay estudio. Nos vemos dentro de 2 semanas para ver los métodos bíblicos, la comunicación y los tipos de comunicación que el Señor pide que manejemos con nuestros hijos. ¿Listo? Bueno, mis hermanas, entonces cualquier persona que quiera en este momento tener un espacio para alguna pregunta o algo, aquí me quedo por lo menos unos 5 minuticos más y las coordinadoras del estudio también, si quieren abrir su micrófono para comentar algo. Chao, muchas gracias, bendiciones. Nos Chao, vemos. Araceli, gracias, un abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hermana Alba. Mami, porque gracias, buenas noches. Muchas gracias, bendiciones. Chao, bendiciones. Gracias, Muchas bendiciones. gracias, buenas noches. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias, bendiciones, Dios los guarde. Chao, Vicky, Norita y Dianita. Buenas noches, Muchas gracias. mejores, Bendiciones Dianita. para todos. Buenas noches, bendiciones. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao.